El Vance sintió que el mundo se reducía al pitido rítmico del monitor junto a su cama y a la oleada abrasadora de otra contracción que le robaba el aliento. Sus nudillos estaban blancos de tanto aferrarse al barandal de la cama, su cuerpo era un campo de batalla que estaba perdiendo. Durante 9 meses, se había preparado sola para este momento, planeando meticulosamente una entrada tranquila y digna a la maternidad en un pequeño hospital comunitario con una partera de confianza. Pero su hijo tenía otros planes. Había decidido llegar 3 semanas antes, en medio de una huelga de transporte público, obligándola a subir a una ambulancia rumbo al hospital más cercano, prestigioso e intimidante del área metropolitana, Thorn Tower Medical. Un lugar de cristal reluciente y medicina de vanguardia, financiado con una fortuna que alguna vez había conocido de cerca. El jefe de obstetricia de guardia está en camino, dijo una enfermera con voz indiferente. Está en las mejores manos. El apenas registró las palabras. Solo quería que todo terminara. Quería a su bebé sano en sus brazos. Se preparó para la siguiente ola, sus pensamientos reducidos a una oración silenciosa. La puerta se abrió con un suave silbido. Informe, ordenó una voz profunda y calmada, una voz que cortó su dolor y atravesó su pasado. Sus ojos se abrieron de golpe. No podía ser. Allí estaba, enmarcado por la puerta, el hombre al que había pasado 5 años intentando olvidar. Más maduro, con el cabello oscuro tocado de plateado en las sienes, la arrogancia juvenil de su mandíbula reemplazada por una máscara impenetrable de autoridad. Vestía impecables pijamas quirúrgicas azules, con un estetoscopio colgado al cuello como una medalla. Pero los ojos, los penetrantes e inteligentes ojos grises que podían ver a través de una persona, eran los mismos. Eran los ojos del Dr. Julian Thorne. Los ojos del multimillonario que le había roto el corazón. Y, aunque él no lo sabía, los ojos del padre de su hijo. El Vance era una mujer tejida de resiliencia silenciosa y del aroma a papel viejo. A sus 28 años, su vida era un pequeño mundo cuidadosamente construido alrededor de la inminente llegada de su hijo. Vivía en un departamento en el 3er piso, más lleno de libros que de muebles, impregnado por el aroma reconfortante de té de manzanilla y cera de limón. Sus días los pasaba en The Last Chapter, una acogedora librería independiente del centro. No era solo empleada, era parte de la familia. La dueña, una mujer bondadosa llamada María, la había tomado bajo su protección, asegurándose de que su horario fuera ligero y su taza de té siempre estuviera llena. En esa vida sencilla, el había encontrado una paz frágil, muy lejos del mundo que había abandonado. 5 años atrás, su realidad era otra, galas benéficas deslumbrantes, yachts privados y la sofocante presión de salir con Julian Thorne. Ella era una estudiante becada terminando su maestría en literatura, él, el heredero brillante e imparable del imperio farmacéutico y tecnológico Thorne, ya reconocido como un cirujano prodigioso. Se habían conocido en un evento universitario y la conexión había sido inmediata. Él se sintió fascinado por su intelecto tranquilo y su aparente indiferencia hacia su riqueza, ella, atraída por la vulnerabilidad que lograba entrever bajo su armadura de éxito. Pero su amor no resistió la corrosiva influencia del mundo de Julian. Su familia la miraba con condescendencia, como una distracción pasajera. La vida de él era una vorágine de compromisos que no dejaba espacio para los momentos sencillos que ella necesitaba. Con el tiempo, el empezó a sentirse como otra adquisición más, un adorno en lugar de una compañera. El golpe final llegó cuando escuchó al padre de Julian decirle que una mujer con su origen era una carga, no un activo. Julian, exhausto y presionado, no la defendió con la convicción que ella necesitaba. Le pidió paciencia, que entendiera su situación. Pero lo que ella entendió fue que siempre sería secundaria frente a su legado. Así, con el corazón roto, lo dejó, sin más que una breve nota, rechazando todo intento de contacto posterior. Quería preservar lo único que él no podía comprar, su dignidad. 2 meses después, descubrió que estaba embarazada. Decírselo nunca fue una opción. No permitiría que su hijo se convirtiera en una pieza en el juego de poder y obligaciones de los Thorne. Ese bebé sería solo suyo, criado con amor, no con intereses. El Dr. Julian Thorne, a los 35 años, era un hombre que había conquistado su mundo. Su nombre era sinónimo de innovación médica. No solo había heredado una fortuna,
La había cuadruplicado gracias a su genialidad desarrollando tecnologías quirúrgicas neonatales revolucionarias. Su vida era un testimonio de precisión, eficiencia y control. Su penthouse era un santuario minimalista de vidrio y acero, tan frío y ordenado como su mundo interior. Operaba a los pacientes más frágiles con nervios de acero, dominaba salas de juntas con lógica implacable y cumplía con sus obligaciones sociales con un encanto calculado y distante. Pero estaba profundamente solo. La vacuidad de su éxito lo golpeaba en las horas más oscuras de la noche, cuando las luces de la ciudad parecían una galaxia de calor lejano e inalcanzable. Su naturaleza reservada venía de mucho antes de conocer a Elara, reforzada por una amarga traición romántica, una mujer que intentó fabricar un reclamo legal para quedarse con parte de su fortuna. Aquella herida lo había vuelto cínico y desconfiado. Cuando Elara lo dejó, una parte de él se rompió, pero su lado herido y suspicaz susurró que era inevitable. Se convenció de que ella también había huido de su mundo o, peor, que había tenido un motivo calculado que no alcanzaba a descifrar. Enterró su dolor bajo una montaña de trabajo, transformando su reputación y su imperio en un muro infranqueable. Se repitió que no necesitaba el caos del amor. Su obra, su legado, eso era suficiente. Hasta ahora. El choque en aquella sala de partos fue sísmico. Julian quedó inmóvil, con la carpeta clínica en la mano sintiéndose como un accesorio inútil. La realidad se acomodó con precisión matemática, habían pasado 5 años. El bebé estaba a término. Su bebé. Su primer pensamiento, indigno, fue la sospecha de siempre, ¿era una trampa? ¿Un encuentro planeado? Pero lo descartó enseguida. Bastó una mirada al rostro de Elara, pálido de dolor y sorpresa genuina, para comprender que no era una estrategia. Era el destino, en su forma más cruel y milagrosa. Una enfermera veterana, Gretchen, protectora de la concentración de Julian, intervino con tono firme. Dr. Thorne, la paciente tiene 8 centímetros de dilatación. El ritmo fetal aún es estable, pero está avanzando rápido. Julian, con la voz tensa, se acercó a la cama. Ya no era el jefe de obstetricia. Era un hombre enfrentado a las ruinas de su pasado. Elara, dijo, apenas logrando pronunciar su nombre. Ella se estremeció, girando el rostro con dolor y resentimiento. No te quiero aquí, jadeó. Gretchen arqueó las cejas, reprendiendo. Señora, el doctor Thorne es el mejor. Tiene suerte de que él esté de guardia. La condescendencia cayó como una humillación sutil. Elara volvió a sentirse reducida, expuesta bajo las luces implacables del mundo de Julian. Pero él reaccionó. Su mirada se endureció, y no contra ella, sino contra la enfermera y contra sí mismo. Gretchen, dijo con voz baja y cortante, trate a esta paciente con el mayor respeto. ¿Entiende? La mujer, sorprendida, asintió. Julian volvió a mirar a Elara, ahora con una intensidad desesperada. Sé que esto es un shock. Hablaremos después, lo prometo. Pero ahora lo único que importa es tu vida y la del bebé. Por favor, déjame ayudarte. Ya no era el cirujano brillante ni el multimillonario poderoso. Era un hombre al borde de convertirse en padre, temeroso de perder lo que ni siquiera sabía que tenía. A través de la niebla de su dolor, Elara percibió algo que jamás había visto en los ojos de Julian, miedo. El hombre que siempre había sido puro control y confianza ahora se mostraba vulnerable. Mientras sus manos trabajaban con destreza y su voz guiaba con precisión al equipo médico, él también estudiaba cada detalle de ella. El sencillo relicario de plata en su cuello, las ropas modestas en la pequeña bolsa que la enfermera había traído, el expediente que la describía como empleada de librería en un barrio obrero. No era el perfil de una mujer planeando una emboscada millonaria. Era el de alguien que había levantado una vida humilde y honesta, independiente de él. La verdad le golpeó con vergüenza, ella no lo había abandonado por dinero o estatus, sino porque él no le había dado lo único que pedía, fe en su amor. Había permitido que el cinismo envenenara lo mejor que le había pasado. Y ahora, la prueba de su error, y de la fuerza de Elara, estaba luchando por nacer. Entonces estalló la crisis. El ritmo cardíaco está cayendo, exclamó un residente joven, alarmado. El monitor pasó de su pitido estable a un chirrido frenético. Circular de cordón, diagnosticó Julian al instante, viendo la ecografía.
Está envuelto 2 veces. Hay que sacarlo ya. La calma desapareció, sustituida por una tensión palpable. Ninguna fortuna, ningún poder podía resolver esto. Todo dependía de su habilidad, de la fuerza de ella y del frágil latido de su hijo. ¿Qué pasa?, gritó Elara, aterrorizada. Julian se inclinó, tomó su mano. Ya no era solo un doctor, era un ancla. Elara, mírame, ordenó con firmeza, aunque con ternura. Necesito que respires, que empujes con todo en la próxima contracción. Yo lo guiaré. No dejaré que le pase nada a nuestro hijo. ¿Confías en mí? Era un ruego desnudo, sin arrogancia. Ella vio en sus ojos al hombre que había amado, no al multimillonario calculador. Y asintió con determinación. Lo que siguió fue un torbellino controlado. Julian trabajaba con una precisión sobrehumana, cada instrucción clara y firme. No era solo un cirujano, era un padre luchando por la vida de su hijo. Elara, con una fuerza que no sabía que tenía, siguió cada palabra, cada respiración, cada empuje. Eran un equipo, unidos por el propósito más profundo imaginable. Con un último esfuerzo monumental, el bebé nació. Pero estaba azul. Y en silencio. Un jadeo colectivo llenó la sala. El tiempo se detuvo mientras Julian despejaba sus vías respiratorias y estimulaba su respiración. Elara observaba con el corazón paralizado. Vamos, hijo, susurró Julian, con la voz quebrada. Vamos. Respira para mí. Respira. Y entonces ocurrió. Un tosido débil, seguido de un llanto fuerte e indignado que inundó la habitación con el sonido más hermoso del mundo. Las enfermeras suspiraron aliviadas. Elara lloró de alegría y agotamiento mientras le colocaban al bebé sobre el pecho. Era perfecto. Julian retrocedió, con las manos temblorosas y la fachada de control hecha añicos. Miró a Elara, iluminada mientras sostenía a su hijo, y supo que ya no podía ocultar la verdad. Fui un necio, dijo en voz alta, para todos. Un completo necio hace 5 años. Luego, mirando solo a ella, confesó con voz rota. Lo siento, Elara. Por todo. Y ante el silencio expectante del equipo añadió. Quiero que conozcan a Elara Vance. La mujer más fuerte que he conocido. Y la madre de mi hijo. Unos días después, Julian entró en la habitación privada de Elara. Estaba llena de flores que él había enviado, pero ella apenas las notaba, toda su atención estaba en el pequeño, dormido en sus brazos. Al verlo entrar, lo miró con cautela, aunque ya no con hostilidad. Llevaba un maletín de cuero. Se sentó, lo abrió con un clic suave y sacó un fajo de documentos gruesos, repletos de cláusulas legales. Elara, tenemos que hablar del futuro, dijo con solemnidad. Mis abogados prepararon esto. Es un fideicomiso para nuestro hijo. Muy sustancial. Lo asegurará para toda la vida. Sacó otro papel. Este es la escritura de una casa en una comunidad cerrada, cerca de las mejores escuelas. Tiene jardín. Y esto, puso otro contrato sobre la mesa, es una propuesta de estipendio personal. No tendrás que volver a trabajar nunca. Era la solución clásica del multimillonario, un arreglo contractual, un remedio financiero para un problema emocional. Estaba ofreciéndole una jaula dorada, una vida de seguridad lujosa. Estaba ofreciéndole todo lo que él creía que ella podía desear. Elara miró los papeles y luego lo miró a él. La sinceridad estaba en su rostro, pero también la evidencia de que aún no comprendía. Acarició suavemente a su hijo, al que ya habían puesto nombre, Leo. No quiero tu dinero, Julian, respondió con voz suave pero firme. Él quedó atónito. Pero, es por Leo. Por su seguridad. La seguridad de Leo no es un número en un banco, replicó ella, con fuerza creciente. Es un padre presente. Es una madre respetada, no mantenida. Te dejé porque no quería ser un accesorio en tu vida. No volveré para convertirme en tu dependiente. Era su contraoferta, no rechazaba a Julian, cambiaba los términos. De transacción a sociedad. No quiero una casa que hayas comprado tú. Quiero ayudar a construir un hogar. No quiero un estipendio. Quiero un compañero. Leo no necesita tu fortuna. Necesita a su padre.
Sus palabras lo golpearon como un puño. Miró los documentos, ahora fríos e insultantes, y luego su rostro decidido y esperanzado. Por fin entendió. Su verdadera fuerza no estaba en la resistencia, sino en su claridad moral. Ella veía valor, no precio. En un movimiento decisivo, Julian recogió los papeles, los rompió en dos y los dejó caer en la papelera. Fue su acto inesperado, el que lo cambiaba todo, la rendición del control para abrazar la conexión. Tienes razón, dijo con voz ronca. Siempre la has tenido. La miró, viéndola por primera vez en 5 años como lo que era, no una complicación ni una carga, sino su igual, su ancla. Construyamos un hogar, Elara. Juntos. Su nueva vida en común comenzó con cautela. Julian dejó atrás su ático estéril y, junto con Elara, eligió una casa amplia y cálida, con un jardín soleado donde Leo podría crecer. Los primeros meses fueron un baile torpe de redescubrimiento. El cirujano brillante, capaz de realizar milagros con recién nacidos, estaba completamente desconcertado con algo tan simple como un pañal. El poderoso CEO aprendió a vivir con 3 horas de sueño, encontrando más plenitud en la primera sonrisa de Leo que en cualquier éxito bursátil. Julian descubrió a Elara en su verdadera esencia, no como la joven intimidada en su mundo de alta sociedad, sino como una madre amorosa, sabia y segura de sí misma. Su serenidad y claridad lo hacían sentirse pequeño y agradecido. 6 meses después del nacimiento de Leo, Julian tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de miles. Convocó a una conferencia de prensa y, con Elara a su lado, anunció la creación de una nueva organización multimillonaria, la Fundación Elara Vance. Su misión, apoyar de manera integral a madres solteras y desfavorecidas, brindándoles desde atención prenatal de élite y vivienda segura hasta becas educativas y capacitación laboral. Ante los reporteros, Julian declaró que su mayor obra no había sido en un quirófano ni en una sala de juntas, sino en aprender que era la verdadera fuerza de la mujer a su lado. Nombró a Elara directora ejecutiva de la fundación, no como gesto simbólico, sino porque sabía que su compasión e integridad eran el alma del proyecto. Los años pasaron. La fundación floreció, transformando miles de vidas. La enfermera Gretchen, conmovida y arrepentida, se convirtió en una de sus voluntarias más dedicadas. María, la dueña de la librería, se unió a su consejo comunitario. La relación de Julian y Elara se profundizó en un amor sólido y respetuoso, muy distinto del que habían tenido antes. Sus fines de semana ya no eran galas, sino tardes en el parque empujando a Leo en los columpios. Una tarde, Julian observó cómo Elara reía mientras su hijo corría tambaleante hacia ella, y sintió una paz que había creído imposible. Había pasado su vida acumulando riqueza, poder y reconocimiento, pensando que eso definía a un hombre. Pero se había equivocado. Miró a Elara, luminosa de amor, y a su hijo, la viva prueba de su segunda oportunidad. Entonces entendió que su mayor fortuna no estaba en bancos ni acciones, estaba allí, en la calidez sencilla y extraordinaria de una familia que había estado a punto de perder. La verdadera riqueza no se mide por lo que posees, sino por lo que eres capaz de construir, a quien te atreves a confiar, y el amor que eres lo bastante valiente de aceptar.